perpendicular al plano que generan A y B, y el sentido es tal que si uno barre el ángulo alfa desde A hasta B, desde el vector que premultiplica hasta el que posmultiplica, por convención ya se adoptó que el sentido es positivo, mejor dicho, no que es positivo, sino el sentido del resultado es, sigue la regla del tiro buzón o de la rosca derecha, ¿no es cierto? Si A y B giran, el ángulo alfa gira, el sentido de avance del tirabuzón me marca hacia dónde se dirige el vector C. Entonces, si el producto hubiera sido al revés, pongamos C' igual a B, producto vectorial con A, hubiera sido el mismo módulo, la misma dirección, pero el sentido es contrario, porque en este caso, ir de B hacia A significa girar así, y el sentido es hacia abajo, en este dibujo, ¿no? Entonces, en este caso, C' es igual a menos C, cambia el sentido del resultado. En una representación plana, el producto de A por B se puede indicar, si este es el ángulo alfa, gira así, el sentido de avance del tirabuzón es saliente al pizarrón. ¿Lo ven? Entonces el resultado sería un vector perpendicular al pizarrón saliente. Cuando yo quiero indicar en un dibujo en planta el vector saliente, dibujo la punta del vector, y si fuese un vector entrante, indicaría la cola de la flecha. Entonces, esa es más o menos la representación, ¿no? Una cosa importante del producto vectorial es que al decir el módulo del resultado es igual al módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que forman, es que indirectamente, o más bien directamente, estoy dando la componente perpendicular de un vector en la dirección del otro. Entonces, por ejemplo, si este es A, este es B, y este es alfa, yo puedo tomar el módulo de B por el seno de alfa, y decir, darme cuenta que es esta componente. Si veo, observo este triángulo, el módulo de B por el seno de alfa me da la componente de B perpendicular a A. Entonces esa interpretación en física se usa muchísimo. Ya vamos a ver cuando tomemos momento de un vector, en distintas circunstancias se puede dar que interpretemos el producto vectorial, una parte del resultado, como dar la componente de un vector perpendicular al otro. Así como el producto escalar ha de estar multiplicado por el coseno de alfa, también la interpretación física es importante, y se dice, bueno, hay una parte del resultado que me da la componente de un vector en la dirección del otro vector, o sea, en forma paralela. Porque al ser por el coseno me da la componente paralela. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a aplicar todo esto al tema este de la velocidad angular?
Entonces, vectorialmente acá, el vector así está girando en sentido antihorario. Vectorialmente, entonces, está la punta de la flecha apuntando hacia afuera del pizarrón. Y si uno toma un sistema de referencia XY convencional, donde sabe que el semieje positivo de las X está de izquierda a derecha, el positivo de las Y va de abajo hacia arriba en el dibujo, el positivo de la Z está saliente al pizarrón. Es el vector Z, mejor dicho, el eje coordenado Z, sabemos que es un eje perpendicular al pizarrón y que el positivo es saliente al pizarrón. Entonces, si el movimiento vectorial, el movimiento circular gira así, el sentido saliente del pizarrón me está indicando que la velocidad angular es positiva en ese caso. Caso contrario, si estaría girando al revés, en sentido horario, estaría la velocidad angular entrante al pizarrón y, de acuerdo a toda esta convención de signo que se adopta para el sistema de referencia cartesiano, sería en la dirección de la z negativa. Entonces se toma como un valor negativo, un sentido negativo si se quiere, la componente para la velocidad angular. Entonces, hay una forma de vincular a través de un producto vectorial omega, R y B, que es lo que le vamos a dar forma, le vamos a dar la pinta ahora, ¿cómo sería? Yo les voy a aclarar acá. Hay una formulita que se cumple exclusivamente para el movimiento circular. No en general para cualquier movimiento curvilíneo o rectilíneo. Esa formulita es que la velocidad B, vector, es igual a omega producto vectorial con R. Solamente se cumple esto en movimiento circular. En un movimiento circular podemos acomodar. Fíjate que, como estamos describiendo omega producto vectorial R, sería un producto vectorial que gira así. El sentido de avance hacia derecha es justamente perpendicular al plano de omega y R, que es la dirección de B. ¿Lo ven a eso? Y el módulo de B sería el módulo de omega por el módulo de R por... ¿Y qué ángulo están formando allí omega y R? ...90 grados, claro. El seno de 90, sabemos que es 1. Por eso, en este caso, que el ángulo es de 90 grados para el movimiento circular, le decimos que se puede aplicar la formulita. Y por supuesto nos da una relación que ya la teníamos aprendida, la relación que hay entre la velocidad angular y el módulo de la velocidad tangencial a través del radio. Entonces, cierra por el lado del módulo, cierra por el lado de la dirección y el sentido. Entonces esta formulita por allí es útil, la vamos a utilizar cuando veamos el cuerpo rígido.
También hay una forma de despejar de acá, si se quiere, omega en función de la velocidad, porque, digamos, eh, ¿cómo sería omega en función de la velocidad? Bueno, para el caso del movimiento circular, la dirección omega es perpendicular a la dirección de R y de B, o sea, es perpendicular al plano. Entonces, bien, podríamos acomodar una formulita que me diga, por ejemplo, omega igual a R producto vectorial con la velocidad. ¿Sí? R, para observar cómo es el giro del producto vectorial, tenemos que trasladar los dos vectores a un centro en común. Este sería el ángulo alfa. Entonces, este es R, ¿no? R trasladado. Estaría girando así, saldría del pizarrón. Entonces acomoda bien esta forma de expresión con la dirección y el sentido del vector omega. Pero no acomoda la parte del módulo, porque nosotros ya tenemos visto que omega es igual a B sobre R. Evidentemente acá el módulo no ajusta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? ¿Qué es lo que harían para que acomode esta formulita? Dividimos por el módulo de R al cuadrado. Al dividir por el módulo de R al cuadrado, si expreso el resultado del módulo de omega, el módulo de un vector, que es R, el módulo del otro, sobre R al cuadrado, me da B sobre R, que es lo que en realidad ocurre entre el módulo de omega y el módulo de la velocidad angular. Acá, bueno, ya tomé de antemano que el seno del 90 grados es 1, entonces por eso no lo anoté, pero también va el módulo del producto vectorial, va también el seno del ángulo que forman los dos vectores. Entonces, el concepto vectorial de la velocidad angular va más allá del movimiento circular. Y la existencia de la velocidad angular va más allá del movimiento circular porque ya hemos visto que, por ejemplo, un movimiento curvilíneo ya hemos adoptado la idea de que en cada instante hay un radio de movimiento instantáneo o un centro de movimiento instantáneo. Entonces, allí podemos acomodar también de que hay un movimiento angular o una velocidad angular instantánea en ese punto, dado por la relación también vectorial entre este radio instantáneo R y la velocidad tangencial a la trayectoria B. Entonces, por supuesto, en este caso, va a ir cambiando la velocidad angular también. Pero fíjense que en el movimiento rectilíneo, contrariamente a lo que uno
pudiera pensar que en un movimiento rectilíneo no hay velocidad angular, también existe, tal como está definida, y es lícito y cierto que esto es así, de que el movimiento rectilíneo, de acuerdo al punto digamos, a donde yo elija el centro del sistema de referencia, va a haber también un movimiento circular. Lo que pasa es que nosotros hasta ahora teníamos visto, claro, un movimiento circular, no, dije, una velocidad angular. En el movimiento rectilíneo, lo que pasa es que nosotros siempre hemos elegido el origen del movimiento sobre la recta del movimiento, ¿no? Pongamos una partícula que viene con velocidad v, y siempre hemos acomodado el origen sobre la recta del movimiento, sobre la trayectoria. Entonces, evidentemente, desde esta perspectiva, no hay velocidad angular. Pero si yo me paro con un sistema de referencia con un origen desplazado de la recta del movimiento, al cuerpo, a la partícula en movimiento, la voy a dar con un radio vector R, que va a barrer un ángulo a medida que el movimiento vaya evolucionando. Entonces va a haber omega. Este, por ejemplo, es el caso, yo me paro a observar un tren en la orilla de la vía, supongamos que esté a 50 metros de la vía, y cuando lo veo venir de lejos al tren, bueno, le tomo el radio vector, supongamos que el tren viene con velocidad constante, entonces a medida que se va acercando, lo voy a ir viendo con una velocidad angular que va a ir variando en el tiempo. Va a ir variando en el tiempo. En este caso, podemos expresar que omega, como vimos recién, es igual al producto vectorial de R con la velocidad dividido el módulo de R al cuadrado. Y esta fórmula no es exclusivamente del movimiento circular, sino que tiene validez general. Tiene validez general. Siempre entonces la velocidad angular va a ser perpendicular al radio vector y a la velocidad. Entonces, en este caso, trasladando R acá para ver el tema del ángulo, evidentemente el ángulo entre los vectores alfa va a ser S. Entonces acá me va a quedar que el módulo de omega va a ser entonces R por B por el seno de alfa dividido R cuadrado, o sea, me va a quedar B sobre R por el seno de alfa. Fíjense que acá R por el seno de alfa, lo que decíamos la interpretación del producto vectorial. R por el seno de alfa me da la componente de R perpendicular a la velocidad, ¿no? O sea, perpendicular a la trayectoria en este caso. Y es una constante del movimiento, porque
la distancia entre O y las vías, la distancia perpendicular, es constante. Entonces, esta es una constante del movimiento. Expresemos esto entonces de otra forma. Esto en los productos vectoriales, sobre todo cuando se toma momento, se habla de un brazo de palanca. Entonces, esto R por el seno de alfa es una constante, le llamemos constante A, le podemos llamar. Es una constante, entonces, por la velocidad sobre el módulo del radio vector al cuadrado. Entonces, si la velocidad es constante, por ejemplo, ¿no? La velocidad es constante, A es constante, podríamos decir que A por B es igual a R cuadrado por omega, pasando este R cuadrado multiplicando para acá, me queda que esta R cuadrado por omega es una constante del movimiento si la velocidad esta es constante, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que el radio vector vaya modificándose, porque, digamos, yo estoy observando el tren, y lo observo que se acerca y va a pasar al frente mío, evidentemente el módulo de R va cambiando, ¿no? Entonces, si esto cambia, tiene que cambiar también la velocidad angular, o sea, el sentido de giro del radio vector va cambiando con el movimiento. Por supuesto, en este caso la velocidad angular no es constante. Y bueno, evidentemente cuando R sea más chico, o sea, cuando pasa, el módulo de R pasa por un mínimo, que es cuando pasa al frente mío, que lo estoy observando. Entonces, en ese caso la velocidad angular es más grande. Evidentemente cuando lo veo pasar justo al frente mío es como que aprecio angularmente la mayor velocidad. Y después, a medida que se va alejando, por supuesto, R se va haciendo más grande, disminuye la velocidad angular omega a medida que veo alejarse al tren. ¿Se entiende? ¿Lo van entendiendo? Profe, ¿podría repetir eso último de vuelta? Porque me quedó medio... O sea, cuando se El va ángulo moviendo va el tren. cambiando. Ahí va, recién preguntaba al alumno si el ángulo va cambiando con el movimiento. Evidentemente sí, porque cambia el radio vector. Ah, eso, listo. Pero el ángulo alfa va cambiando, el seno de alfa también, por supuesto, pero multiplicado por R, el módulo de R, me da la componente perpendicular del radio vector con respecto a la dirección del movimiento, ¿no? Y esta es una constante. Por eso el cambio del valor del ángulo quedó absorbido, al multiplicar por R, quedó aquí absorbido en esta constante que es R por seno de alfa. En contrapartida, tengo que acá aparece el módulo de R al cuadrado. Porque si yo me hubiera quedado con el seno de alfa sin multiplicar por R, acá R con R cuadrado me hubiese quedado R, que es la otra forma de expresión, sería entonces B por el seno de alfa sobre R. Bueno, ahí sí, también lo podría observar, pero en este caso, ¿cuál sería la constante? La única constante sería la velocidad B. Entonces, en este caso, la constante B me queda
R por omega dividido el seno de alfa. Y ahí sí puedo contemplar el cambio de alfa, el cambio de R, pero por allí es más didáctico tratar de conformar otras constantes también, en este caso el brazo de palanca va a ser una constante del movimiento. Y bueno, en ese caso podemos observar eso, que esta constancia va a estar referida al R al cuadrado por omega, y que cambia uno y cambia el otro. Esto es importante porque cuando veamos cuerpos rígidos y definamos conceptos como el momento de inercia, como la cantidad de movimiento angular, vamos a volver sobre este tema, aplicado en este caso, no a una partícula, sino a un sistema de muchas partículas. Bueno, no sé si captaron la idea de esta fórmula que tiene validez general. ¿Por qué la otra formulita que habíamos arribado en el movimiento circular no tiene validez general? Habíamos dicho también que la velocidad tangencial era igual a omega producto vectorial con R, pero les aclaré que esto es válido solamente en el movimiento circular. Porque si uno lo quisiera aplicar a este ejemplo, por ejemplo, omega perpendicular al plano del pizarrón, omega, que lo puedo observar como un vector libre, puedo colocar acá, producto vectorial con R, si le hago el producto vectorial con R, fíjense, me daría un resultado en una dirección así. Me estaría dando un resultado, una dirección así, que no tiene nada que ver con la dirección real de la velocidad. Entonces, no puedo aceptar que este sea un resultado general. Porque ya de por sí la dirección del movimiento, la dirección del resultado de velocidad no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, no lo puedo aceptar como un resultado general. Bueno, entonces vamos a pasar a otro tema. ¿Quedó alguna pregunta, alguna duda? Profe, una pregunta respecto a, no sé si sería como la interpretación gráfica de omega, de, Sí, de las primeras cosas que estaba mostrando, ¿no? Que, o sea, está el vector radio y el vector de velocidad, ¿no? sí. Y después el vector de omega, el de movimiento de velocidad La angular. velocidad angular. Sí. Sí, ese vector, o sea, usted cuando lo representó gráficamente, ¿es como un vector que sale para afuera o para dentro del pizarrón? Es, Claro, si estamos acotados a dibujar, por ejemplo, el radio vector y la velocidad sobre el plano del pizarrón, evidentemente el resultado, que es el producto vectorial, es perpendicular al pizarrón. claro, Yo no podría adoptar otra dirección que no sea perpendicular para señalar la dirección de la velocidad angular, porque no estaría definido. Suponete que eh, tengo el radio vector R, la partícula, el origen, el vector velocidad, o sea, volvemos al movimiento circular, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, dijéramos, bueno, sí, la velocidad angular es un vector, pero yo lo quiero representar como un vector que tenga una dirección
que no sea perpendicular. Por ejemplo, que tenga esta dirección. ¿Lo ves ahí? Sí. Que sea como el fibrón, ¿no es cierto? Ujú. ¿Qué pasa? A la medida que evoluciona el movimiento, yo no puedo decir que este fibrón se va a quedar quieto en ese lugar. Yo me tendría que imaginar que se va a ir moviendo, girando también a medida que van evolucionando los vectores R y B. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me quedo con una dirección que no sea perpendicular, no va a estar la dirección de omega bien definida, porque va a ir cambiando a cada rato. Cuando el movimiento es en el plano, cuando el movimiento está con el plano bien definido. Entonces, me conviene, y es lícito y realista, determinar la dirección como que sea perpendicular al plano, porque esa dirección no va a cambiar a medida que evolucione el movimiento en el plano. Va a ser una dirección única, bien definida. ¿Se entiende? Más o menos, porque me cuesta como abstraerme en eso de la dirección que no cambia cuando lo pones perpendicularmente. O sea, si es Claro, si el movimiento está acotado en el plano, ¿sí? Tanto el radio vector como la velocidad van a quedar en el plano, Ujú. van a cambiar seguramente, pero la dirección perpendicular va a quedar fija. Ah, claro. O sea, la parte Y, perpendicular sería nada más la que queda fija. claro, claro, la Ah, dirección perpendicular permanece inalterable en toda la evolución del movimiento. Y por otro lado, los ángulos que barre R van a estar en el plano, entonces los ángulos alfa, ponele, van a estar en el plano, entonces la dirección perpendicular al plano es una buena dirección lógica para registrar allí la dirección de la velocidad angular. bien. Se entendió mejor ahora. Vamos, vamos. Bueno, Listo. Gracias. no, por nada. Bueno, entonces vamos a pasar a otro tema. Vamos a ver el tema así un poco más o menos rápidamente, el tema de los movimientos relativos o de las velocidades relativas. ¿Por qué? Porque hasta ahora siempre hemos referido el movimiento, si uno se acostumbra a verlo desde una perspectiva antropocéntrica, o sea, nosotros como el centro del universo, nos acostumbramos a tener los pies sobre la Tierra, entonces fijar cualquier sistema de referencia basado en el ámbito que nos rodea, la esquina de la calle, la esquina de la habitación. Todas son, podemos ubicar allí los sistemas de referencia, cartesianos por ejemplo, y elegirlos quietos allí en ese lugar. Pero, además está decir que un vehículo que se mueve de por sí puede ser también un sistema de referencia y que visto desde ese sistema de referencia, el movimiento de otro objeto, de un tercer objeto, sería una situación de diferentes formas de expresar el movimiento. Por ejemplo, vamos al caso muy bien entendido de que, por ejemplo, si vamos en una ruta,
en un automóvil y vemos el movimiento del automóvil que está delante nuestro. Acá, si nosotros como observadores vamos en el automóvil A, lo vamos a tomar como un sistema de referencia primado o prima, o sea que estamos diciendo que hay un sistema de referencia en movimiento y que hay un sistema de referencia o original, si se quiere, fijo a la orilla de la ruta. Entonces, un automóvil B, podemos observar el movimiento tanto en el sistema de referencia O como en el sistema de referencia primado. Si este sistema O' también se mueve, evidentemente el tema de la velocidad, si uno lo cuenta desde O', va a ser distinto que si lo cuenta desde O. Es reconocido, y digamos todos lo hemos observado eso, de que hay una suma de velocidades. Acá en este caso, si el movimiento es rectilíneo, podemos considerar las velocidades como escalares y plantear la más fácil, que sería observar la velocidad del auto B respecto al sistema O. ¿Cómo va a ser, por ejemplo, respecto al sistema primado? Entonces uno ahí intuitivamente sabe que hay una, el automóvil A se mueve con una velocidad A respecto a O, y supongamos que el auto B se mueva con una velocidad B respecto a O también. Entonces podemos poner acá respecto a O. Ustedes saben ya intuitivamente que desde el punto de vista de A se restan las velocidades y es como que yo lo veo al automóvil que va adelante a una velocidad. Supongamos acá yo lo dibujé a propósito, este vector más grande que este, porque allí nos vamos a dar cuenta que va a ser la diferencia de las dos velocidades, como yo veo desde O' la velocidad del móvil B. Eso intuitivamente ustedes reconocen que eso es así, ¿no es cierto? Nos quedemos con que la velocidad del móvil B respecto de O es igual a la velocidad del móvil A respecto de O más la velocidad del móvil B respecto de A. Escalarmente, uno sabe que es así. O dicho de otra forma, aquí la velocidad del móvil B respecto de A es igual a la diferencia de las velocidades. Y que por supuesto, acá hay una cuestión de signos. Si por ejemplo nos pongamos a pensar un poquito, si el móvil A va a 80 km por hora y este va a 100 km por hora, evidentemente desde A al móvil B lo veo a 20 km por hora, que es la diferencia, ¿no es cierto? La velocidad del móvil A respecto a A es cero, porque está ubicado el sistema de referencia en el mismo automóvil. Luego, si supongamos que el móvil B viene de frente,
viene por el carril contrario. Evidentemente acá, esto que es una diferencia, pasa a ser una suma. Supongamos que el móvil B, respecto a la ruta, viene a 100 kilómetros por hora, pero por el carril contrario. Entonces, ¿cómo podría yo aquí representar? Bueno, en este caso, siempre hay que tener un sentido de signos, como le digo, sobre todo cuando hacemos este tratamiento escalar, que es incluso el más fácil de ver que vectorialmente. Pero evidentemente acá la velocidad de B no, si viene por el carril contrario, es negativa. Esos 100 kilómetros por hora, cuando uno está acostumbrado a tomar el sentido positivo, digamos, de izquierda a derecha, o tomar el sentido positivo, el mismo sentido que la velocidad del automóvil A. Entonces, en este caso, la velocidad del móvil B es menos 100 kilómetros por hora, menos la velocidad del móvil A, que dijimos que era 80 kilómetros por hora, nos va a quedar como que, visto desde el móvil A, el móvil B viene a 180 kilómetros por hora. Viene en dirección contraria. El resultado acá, menos 180 kilómetros por hora. O sea, por allí intuitivamente es más fácil acomodarse al problema y darse cuenta. Cuando uno va a trabajar algebraicamente, tiene que tomar en cuenta el tema de los signos, el tema de las perspectivas, la convención de signos, todo eso lo tiene que tener bien presente, porque si uno por ahí en la apurada lo analiza rápidamente y por allí no le presta atención a la intuición, se pueden equivocar, ¿no?, en el resultado. Este es un ejemplo fácil. ¿Se entiende? ¿Lo ven a eso? Se entiende perfectamente. Bien. Ahí dijo Este un tema, compañero que explique lo de lo negativo. claro, yo puedo optar el sentido positivo, el sentido del automóvil en el que voy viajando, el automóvil A. Que ese sea mi sentido positivo. Podría haber tomado lo contrario, pero usualmente, y la costumbre, es tomar el sentido positivo, en este caso, el movimiento relativo en una dimensión, el sentido de movimiento del sistema de referencia primado. Entonces, si el automóvil viene por el carril contrario, evidentemente viene con una velocidad negativa. Y yo, a la hora de hacer valer esta formulita, esto con respecto al sistema de referencia en la ruta, evidentemente esta velocidad es negativa de acuerdo a la convención de signos adoptada. Entonces es menos 100 kilómetros por hora. Menos la velocidad del móvil A respecto a la ruta, este es menos 100 kilómetros por hora respecto a la ruta. Este 80 kilómetros por hora también es respecto a la ruta. Entonces, le aplico el signo acá. Acá apliqué el signo positivo, nada más que estaba precedido por el signo menos. Entonces, me queda menos 100 menos 80, menos 180 kilómetros por hora. Desde la perspectiva del móvil A, es como que yo veo avanzar en sentido contrario, en sentido negativo,
al móvil B a 180 km/h. ¿Se entiende? Bien, bien. Bueno. Este tema del movimiento relativo, también me quiero presentárselo y tratar de escribirlo de la mejor manera posible, porque lo vamos a aplicar también cuando empecemos a ver el movimiento del cuerpo rígido, ¿sí? Porque en el movimiento del cuerpo rígido vamos a ubicar un sistema de referencia que se llama el laboratorio o de observación externa, que normalmente es, por ejemplo, una mesa, una habitación, una referencia fija en nuestro ámbito de desarrollo, y luego un sistema de referencia centrado en el cuerpo rígido que se mueve, y que vamos a ver que muchas veces ese sistema de referencia conviene ubicarlo en el centro de gravedad o en el centro de masa del cuerpo rígido. Entonces, ahí vamos a volver sobre este tema del movimiento relativo. Cuando pasamos al tema vectorial, del movimiento relativo a la parte vectorial, por allí la cosa se complica un poco más, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo muy, muy trabajado que, como para darse cuenta de lo que estamos hablando, supongamos que yo voy en el colectivo del lado de la ventanilla y está lloviendo, y la lluvia cae respecto a tierra en sentido vertical, cae en sentido vertical. Entonces esta es la velocidad de la gota, ya como un ente vectorial, ¿no? Como una magnitud vectorial, visto desde afuera del colectivo, desde la calle, la gota cae en forma vertical. Pero, ¿qué pasa cuando toca la ventanilla y sigue cayendo la gota por la ventanilla? Bueno, uno puede hacer la abstracción de decir, bueno, vamos idealmente, a ver qué es lo que pasa, y el resultado práctico es que, evidentemente, la gota se arrastra sobre la ventanilla del colectivo, no en forma vertical. ¿Por qué? Porque hay una velocidad del colectivo, en este caso horizontal, y que evidentemente hay una resultante de la velocidad de la gota respecto al colectivo que me hace que la trayectoria, con lo cual es decir el sentido de la velocidad, uno observa que la gota se prolonga en dirección oblicua sobre el vidrio de la ventanilla, ¿no? Entonces esto ya nos está dando a entender de que este tema del movimiento relativo es un tema, digamos, desde el punto de vista de las velocidades, que se tiene que acomodar vectorialmente también, como una suma de vectores. Esto por allí no es tan fácil de digerir como en el caso escalar que vimos de la ruta, un poquito más complicado, pero fíjense que resolviendo, tratando de echar agua para clarificar este tema de la gota sobre el vidrio del colectivo, evidentemente uno se pone a observar así en observador y dice, bueno, pero esto debe ser algo así como que cierre el triángulo acá, y que la suma vectorial se debe resolver de acuerdo al triángulo cerrado.
Entonces, ¿qué es lo que podemos decir acá? Por ejemplo, que la velocidad de la gota vectorialmente uno ve que es la suma de estos dos vectores. La velocidad del colectivo más la velocidad de la gota respecto al colectivo. No, así tiene que cerrar bien. Y fíjense que más o menos acomoda bien a lo que veíamos hace un rato. Acá sería la velocidad de la gota, sería la velocidad de el móvil B respecto a la ruta. O sea, la velocidad de la gota, esto es la velocidad de la gota respecto al sistema O, original sobre la calle. Igual a la velocidad del colectivo, que vendría a ser, el colectivo es el sistema primado. Podríamos decir la velocidad del sistema primado respecto a O, a la ruta o a la calle, más la velocidad de la gota respecto al colectivo, que es el sistema primado, el sistema secundario. El tema de que la suma vectorial sea coherente con la realidad es un tema que hay que posicionarse y analizarlo y pensarlo, pero de alguna forma tiene que cerrar esa suma vectorial. Porque bien puede pasar que los vectores estén apuntando hacia cualquier lado, en general, por allí no es tan fácil percatarse cómo viene la mano, entonces, esto que está planteado así, como la velocidad del sistema primado respecto al sistema original, más la velocidad de la partícula respecto al sistema primado, por allí no es tan fácil de interpretar, dado un problema en particular, por allí no es tan fácil de interpretar. Muchas veces, si uno se hace un planteo riguroso teórico, tendría que decir, bueno, acá hay un sistema de referencia XY, hay otro, este es el sistema O, que hay un sistema de referencia X' y prima, con un origen O prima, y que hay una partícula que se mueve. Entonces, hay un radio vector, le vamos a llamar R', que vendría a ser el radio vector de posicionamiento de la partícula respecto al sistema primado. Hay un radio vector R de la partícula respecto al sistema de referencia original, y que va a haber un radio vector O', O', entre los dos sistemas de referencia. Y digamos, este R'O' ubica el origen O' respecto al sistema de referencia original. Entonces allí se puede ver que R es igual a R'O', suma vectorial con R', y que si uno deriva estos vectores para obtener la velocidad, la derivada de R vector con respecto al tiempo, esto me daría la velocidad de la partícula respecto al sistema original. Esta vendría a ser la velocidad del sistema primado respecto al sistema original, más la velocidad prima de la partícula respecto al sistema primado. ¿Qué es esto que
que obtuvimos recién. Esta formulita la vamos a aplicar cuando veamos el sistema, el movimiento del cuerpo rígido, porque ahí vamos a identificar dos sistemas de referencia. Uno que normalmente le llama el sistema de laboratorio, y este que le vamos a llamar sistema de referencia centrado en el centro de masa. Y este va a ser el movimiento de alguna partícula componente del cuerpo rígido respecto al centro de masa. Entonces, el movimiento del cuerpo rígido, vamos a ver, en general el movimiento del cuerpo rígido en el espacio es complejo. La descripción de ese movimiento es complejo, porque aparte de la posición del cuerpo rígido, también está el giro, la orientación del cuerpo rígido, cómo va girando. Entonces el movimiento se hace bastante complejo. Y en general en el espacio, el movimiento ese lleva una matemática superior. Lo que pasa es que nosotros cuando lo veamos, vamos a ver el análisis del cuerpo rígido restringido. Ya el cuatrimestre que viene vamos a volver sobre este tema, y vamos a restringir el movimiento del cuerpo rígido para que quede más aceptable para la matemática que conocemos. Entonces, lo vamos a hacer en una forma más reducida, más simple a la descripción del movimiento del cuerpo rígido. Bueno, este tema del movimiento relativo, yo le voy a decir a Valentín que después les pase algún ejercicio, no sé si les va a dar en directo o les pedirá hacer un video, que les pase algún ejercicio de resolución, sobre todo, por ejemplo, alguna aplicación. Yo les puedo dar ahora un ligero pantallazo de algún ejemplo práctico de esto. ¿Cómo venimos hasta ahí? Más o menos se entiende el movimiento relativo, de qué se trata, básicamente, cuál es el problema planteado. ¿Alguna pregunta? ¿No hay dudas? ¿Se entiende? Vamos a ver el ejemplo. Supongamos que tenemos un río. Este también es un ejemplo muy trabajado en los ejercicios. Seguramente que Valentín les va a aclarar un poco más este tema de un ejemplo, una lancha que tiene que cruzar un río. Entonces, el río arrastra la lancha, supongamos que la velocidad del río arrastra la lancha. Si la lancha estuviera el motor apagado, la velocidad de la lancha sería la velocidad del río, ¿se entiende? O sea que hay un campo de velocidades acá, que es la velocidad del río. ¿Respecto a qué? Respecto a la orilla, respecto a la tierra de la orilla, ¿no es cierto? Se entiende que es así cuando hablo de la velocidad.
y que tiene, por supuesto, la connotación vectorial. Entonces uno allí ya puede empezar a elegir un sistema de referencia donde el eje X sea paralelo al río, supongamos un río recto, y el sentido Y sería un sentido perpendicular que cruza el río. Entonces, la velocidad del río va a tener solamente componentes en X en este sistema de referencia elegido. Acá va a haber un origen, que por supuesto va a ser el origen del sistema de referencia, digamos, de laboratorio, al sistema de referencia quieto, y que el río, por supuesto, va a ser un sistema de referencia O', va a ser el sistema de referencia auxiliar. Entonces, si por ejemplo, la lancha parte de una orilla y tiene que cruzar el río, hay dos opciones. Si el motor está apagado, en ese caso, el río arrastra la lancha exactamente, sin rozamiento, sin deslizamiento, y la velocidad de la lancha respecto al sistema O sería igual que la velocidad del río. O sea, eso estamos de acuerdo con eso, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Si el motor estuviera apagado, la velocidad de la lancha sería la velocidad del río. Bien. Ahora bien, supongamos que esto no sea un río, que sea una laguna, donde las aguas están quietas. Velocidad de esta BR sería 0. Si el motor está con el motor apagado, por supuesto, la velocidad de la lancha respecto a la orilla también sería 0. Y cuando se pone en marcha la lancha, si esto es una laguna, por supuesto, la velocidad de la lancha respecto a la laguna es la misma que la velocidad de la lancha respecto a la tierra. En eso no hay, creo que no hay dudas. El problema surge si combinamos ambas cosas. Es decir, bueno, prendemos el motor de la lancha que está sobre el río, que está arrastrando a la lancha con una velocidad VR. Entonces, en ese caso, si prendemos el motor y el motor va a trabajar con respecto a al río, va a hacer el trabajo de desplazamiento con respecto al agua del río, pero el agua del río resulta que se está moviendo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la velocidad de la lancha respecto a la orilla, al sistema original? Entonces allí no queda otra que aplicar la formulita esa que vimos recién, ¿cierto? Porque en ese caso, la velocidad de la lancha va a ser igual al sistema, llamemos la velocidad del río, habíamos dicho, BO', en este caso va a ser la velocidad del río, porque es la velocidad del sistema de referencia secundario, más la velocidad de la lancha respecto al río, es cuando prendemos el motor y la lancha empieza a traccionar respecto al río. Entonces acá es donde yo me tengo que plantear sin dudas el problema. Por ejemplo, como esto es una suma vectorial, me va a convenir, por supuesto, trabajar en componentes. Por ejemplo, tengo la velocidad del río
Y en general, si yo, por ejemplo, quiero llegar a la otra orilla, o sea, si yo quisiera moverme a favor o en contra del río con la lancha, sería un movimiento como el que veíamos, el caso del auto A y el auto B, ¿no es cierto? Un movimiento unidireccional. El problema surge cuando yo quiero cruzar el río. Entonces, acá voy a tener que plantear la suma vectorial por componentes, componentes en X, componentes en Y. Entonces, en este una velocidad de la lancha respecto al río, y voy a tener seguramente vamos a hacer para tratar de que sea el dibujo lo más claro posible. Supongamos yo voy a tener una velocidad de la lancha respecto al río y una resultante que va a ser la velocidad de la lancha respecto a la orilla, respecto a tierra. Pensé que yo aquí he planteado la suma vectorial y he arreglado la formulita del cambio del sistema de referencia de la forma en que uno lo pueda visualizar perfectamente, ¿no? Entonces, sin dudas, esto es así. A la hora de descomponer, las componentes X de ahí, acá voy a tener que tener un poquito de cuidado nomás. Por ejemplo, definamos este ángulo alfa y este ángulo beta. O sea, el ángulo alfa vendría a ser entre el vector de la velocidad de la lancha respecto al eje X, y el ángulo beta va a ser la velocidad de la lancha respecto al río respecto a X. Entonces, descomponer en componentes cartesianas, en este caso esta suma vectorial, me va a quedar en X, por ejemplo, la velocidad de la lancha sería BL por el coseno de alfa. Lo vamos a ubicar acá. Así podemos, si no se me va a quedar corto el pizarro. Sería la velocidad de la lancha por el coseno de alfa, sería la componente en X de la velocidad de la lancha, que tiene que ser igual a la velocidad del río. En este caso, la velocidad del río forma un ángulo de 0 grados con respecto a X. El coseno de 0 es 1, me queda directamente la velocidad del río, más la velocidad de la lancha respecto al río por el coseno de beta. Esto va a ser en el eje X. Y en el eje Y va a ser la velocidad de la lancha respecto a tierra, que vendría a ser BL por el seno de alfa, que tiene que ser igual a la velocidad de la lancha respecto al río por el seno de beta. O sea, en este caso, hay que ver que la componente de la velocidad de la lancha respecto al río es la componente de la resultante de la velocidad de la lancha respecto a tierra. O sea, las componentes en Y coinciden. Y las componentes en X, la diferencia va a ser por la velocidad del río. Que es esto es como si analizáramos el movimiento unidireccional en X.
Por allí, dado un problema de este tipo, lo que se suele dar es el ancho del río y preguntar en qué punto del otro lado de la orilla va a llegar la lancha dada una determinada... Acá se pueden mover muchas variables, ¿no? Una cuestión que tenemos que entender que en este caso, en donde estamos trabajando a partir de la orilla y las velocidades son constantes, es que podemos superponer la velocidad de la lancha respecto al río, directamente va a ser la dirección del movimiento. ¿Y qué va a ser la dirección del radio vector? Podemos superponer, si partimos de la orilla, un triángulo acá, espacial, esto que remarco en rojo, de que estos van a ser los vectores posición digamos, el vector posición de la lancha respecto a la orilla va a tener justamente la misma dirección que la velocidad de la lancha. Entonces uno puede trabajar y decir, bueno, observemos este triángulo rectángulo, y yo podría trabajar con esta RLX, la componente de este radio vector respecto a X, y el RLI, la componente perpendicular al río, y darme cuenta que muchas veces por ahí el dato del problema es el ancho del río, y me preguntan, ¿para qué lado tengo que orientar la lancha respecto al río? Este vector, para que llegara a una determinada posición del otro lado de la orilla. O por ahí preguntan, dado una dirección del movimiento, ¿en qué coordenada en X voy a aparecer del otro lado de la orilla? O incluso si quisiera aparecer justo al frente, yo tendría que apuntar este BLR en sentido contrario para que la composición del movimiento me dé que el resultado de la velocidad de la lancha sea exactamente perpendicular para cruzar el río. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, este vector a la lancha la tendría que apuntar a la proa en una dirección contraria a la velocidad del río, seguramente, para que tratar de que la componente de esa BLR coseno de beta sea opuesta a la velocidad del río, de tal manera que estas dos se resten, y que la velocidad de la lancha me dé con una componente exclusivamente perpendicular al río, pero yo pueda, como de la manera, cruzar directamente a la otra orilla. O sea, manejarme vectorialmente acá. Esto, digamos, la velocidad de la lancha respecto al río, orientar la proa en sentido contrario, para que las sumas vectoriales me den justamente que yo pueda cruzar el río y aparecer en la otra orilla, ¿no? Entonces, eso es lo más complejo que puede haber en un problema de este tipo. Acá hay que ver cuáles son los datos del problema. Tengo dos ecuaciones lineales, entonces podría tener, de acuerdo a lo que me dice el álgebra lineal podría tener dos incógnitas y resolverlas. Por allí muchas veces la beta pueden ser las componentes de la velocidad, BR, BL, en fin. Hay una cierta, dado un problema, puedo elegir quien elabora el problema,
puede tener hasta 2 incógnitas con estas 2 ecuaciones lineales. Y el resto tiene que ser datos, porque si no tuviese esos datos, no tendría forma de solucionar el problema. Entonces, por allí, si me dan el ancho del río y me dicen, bueno, yo quiero aparecer aquí, me están dando como un dato el ángulo alfa. Porque yo por trigonometría podría sacar cuánto vale el ángulo alfa en base al triángulo este de las posiciones. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, como les decía, yo le voy a decir a Valentín que les dé algún problema de estos para que lo sepan resolver. Esta es la base, ¿no? En general la base es la formulita esta, B igual a B o prima O, más B prima. Esta es la base, que hay que saber aplicar esa suma vectorial. Bueno, vamos entonces a terminar este tema de la cinemática. Vamos a pasar a la dinámica y les voy a presentar las leyes de Newton, que seguramente ustedes ya la conocen. Y luego vamos a reforzar los conceptos dinámicos con muchos ejemplos de aplicación de situaciones, por supuesto, de la vida real, donde uno toma en cuenta estas leyes de Newton. Entonces cambiamos de tema, vamos a empezar con dinámica. Dinámica del punto material. ¿Por qué me refiero al punto material? Con la misma justificación que dijimos cinemática del punto material. Consideramos una partícula de dimensiones mucho menores que el movimiento. ¿Por qué? Porque cuando el cuatrimestre que viene veamos el cuerpo rígido, vamos a ver que en este caso las dimensiones van a ser comparables a las dimensiones del movimiento, entonces se hace más complejo, como les decía hace un rato, la descripción de un movimiento tanto cinemática como dinámicamente de un cuerpo rígido, un cuerpo sólido. Entonces, para empezar, por lo más fácil siempre se empieza por la partícula material, el punto material. En este caso vamos a enunciar las leyes de Newton. La primera ley es la que se llama. Ustedes ya vieron las leyes de Newton, ¿cierto? En el cursillo. En el curso de iniciación, ustedes tuvieron en enero o en el verano un cursillo de Juan Cruz, dice no tuvieron cursillo.
o no vieron las leyes de Newton? ¿No la vieron las leyes de Newton? Acá Agustín dice, la debieron haber visto muy superficialmente, muy por encima. Bueno, esto que son las leyes de Newton, les voy a proponer ahora. Yo en el libro las vi. Bien. Es como el ABC, digamos, es el principio fundamental de lo que se reconoce como la dinámica. ¿Qué sería la diferencia entre la dinámica y la cinemática? Eso es de manual, ¿no? Cuando uno estudia y dice, en la secundaria le decían, bueno, la cinemática es el estudio de los movimientos sin importar las causas que los producen. ¿Mm? La dinámica, en cambio, todo lo contrario, sí importan las causas que producen los cambios en el movimiento, básicamente. Entonces, la ley de inercia lo que postula es un no cambio, que el movimiento no cambia. De acuerdo a la cinemática, eso sería un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, la ley de inercia dice que yo, como están grabando, ¿no es cierto? Les anuncio directamente, no escribo porque es largo, pero básicamente lo que dice es que todo cuerpo mantiene el estado del movimiento neutro, neutro entre comillas quiere decir movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una causa exterior cambie ese estado de movimiento. O sea, palabras más, palabras menos, eso es lo que dice la ley de inercia. El principio de inercia o primera ley de Newton. Habla de un no cambio. Que si no hay nada que intervenga, ¿no? Tenemos un cuerpo que puede estar quieto o en movimiento, pero ese movimiento a lo sumo es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, si no hay nada que intervenga, va a permanecer en ese estado de movimiento indefinidamente. Quiere decir que, desde el punto de vista cinemático, no hay aceleración. Nosotros veíamos el movimiento curvilíneo en general, que la aceleración cambia, el módulo de la velocidad cambia, la dirección de la velocidad. Entonces, el principio de inercia dice que si no hay algo que intervenga, no hay aceleración. Mantiene el MRU. Mantiene el movimiento rectilíneo uniforme. La segunda ley no tiene otro nombre que no sea segunda ley de Newton. La primera ley tiene otro nombre que le podríamos llamar principio de inercia. La segunda ley de Newton no tiene otro nombre más que así. Ustedes habrán visto por allí fuerza igual a masa por aceleración. ¿Qué quiere decir esto? Esto así, en forma concisa, es un poco engañoso, porque acá hay dos cosas muy importantes definidas, acá agregamos dos cosas nuevas acá, con respecto a todo lo que veníamos viendo, porque nosotros conocemos la aceleración como el cambio en el movimiento que vimos en cinemática,
pero no conocemos la masa y no conocemos esto que aparece acá que dicen que es una fuerza, según dicen. Entonces, acá este, esto es muy importante, que es como que dijéramos, esta es la causa de la aceleración, pero también aparece este concepto de masa. Bueno, la verdad que así, de esta forma expresada la ley de Newton, no aclara mucho al respecto, porque deja como en una nebulosa de dónde viene esa fuerza, qué significa esa fuerza. Y lo que pasa es que ahí le está faltando algo, que yo creo que antes que la segunda ley de Newton se tendría que haber enunciado la tercera ley de Newton, porque la tercera ley de Newton habla de las interacciones. La tercera ley de Newton, que esta sí tiene otro nombre, conocido que también se llama el principio de acción y reacción. Yo, si fuese por mí, esta que se conoce como la tercera ley de Newton lo hubiera puesto como segunda ley. Y esto recién tercera ley, porque hace falta, para llegar a comprender la segunda ley de Newton, el concepto de interacción. ¿Qué es una interacción? Una interacción es básicamente que dos masas están interactuando, una con la otra. Están interactuando en una forma dinámica. Entonces, cuando uno entiende que es una interacción dinámica entre dos masas, entre dos cuerpos, pongamos entre dos cuerpos, recién ahí puede llegar a entender qué significa fuerza y qué significa masa. Y cuando entiende el concepto de masa, entiende el concepto de inercia también, porque esto se le denomina masa inercial. Yo creo que acá hay muchos conceptos fundamentales que quizás ustedes ya hayan escuchado o quizás no, pero digamos, estamos hablando de cosas en principio teóricas que se tienen que tener un correlato con la realidad, ¿no? Con la parte experimental, por supuesto. Les decía, la primera ley de Newton es un enunciado básicamente, que es el principio de inercia. La tercera ley de Newton, principio de acción y reacción, ¿hay alguna otra forma de expresión? Es que si uno entiende el concepto de fuerza, dice que dos masas que interactúan, o dos cuerpos, cuerpo 1, cuerpo 2, lo hacen a través de acciones dinámicas denominadas fuerzas, que son vectores, y que la acción dinámica F1,2 de, aplicada sobre el cuerpo 1 debida al cuerpo 2, y la acción dinámica F2,1, que es, digamos, aplicada sobre el cuerpo 2 debida a la interacción con el cuerpo 1, es tal que F1,2 es igual a menos F2,1. El principio de acción y reacción dice que las interacciones entre dos cuerpos que interactúan es igual y opuesta, igual en módulo
misma dirección, sentido contrario. Quiere decir que acá ya estamos contemplando que estas interacciones son vectoriales, tal como uno reconoce que es un vector que tiene módulo, dirección y sentido. Esto, les digo, el módulo, vamos a hablar enseguida del módulo, pero este tema de la dirección está bien definida. ¿Por qué? Porque para masas puntuales o cuerpos puntuales, tal como lo llamamos dinámica del punto material, la dirección de la recta que une los dos cuerpos está bien definida. Entonces, la dirección de estas acciones dinámicas denominadas fuerzas es la dirección de la recta que une las dos masas puntuales. Entonces no hay otra. La dirección está definida con todas las letras, con total, absolutamente definidas. Y que el sentido de estas acciones dinámicas, lo único que me dice el principio de acción y reacción es que tienen sentido contrario. O sea que si, por ejemplo, puede ser que la acción dinámica esta F12 tenga un sentido en el dibujo de derecha a izquierda, la F21 va a tener un sentido de izquierda a derecha. O si fuese lo contrario, que F12 sea así, de izquierda a derecha, el F21 sea en sentido de derecha a izquierda. O sea que la dirección está bien definida y los sentidos, lo importante es que los sentidos son contrarios entre un cuerpo y el otro. ¿Venimos bien hasta ahí? ¿Se viene entendiendo? Ahora queda dando vueltas qué es una fuerza y qué es la masa, que eso lo vamos a tratar de completar seguidamente. Pero viene bien entendido hasta ahí, ¿se entiende? Sí, ¿no? ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿cómo terminamos de perfilar el concepto de fuerza, el concepto de masa? Cuando uno conoce, hasta ahora solamente conocemos la aceleración. Bueno, hay un principio que es el principio de Mach, que está descrito ahí en el libro de Roederer, Mecánica Elemental, que yo les dije, les mencioné al principio, ¿no? Que podemos tomar como libro de referencia en la parte de cinemática y dinámica. Cuando hablamos de la bibliografía, yo les dije, presten atención, Mecánica Elemental de Juan Roeder,
Este libro se puede, lo buscan ahí con Google y está en PDF, está fácilmente, lo van a reconocer. El principio de Match, ¿qué es lo que dice? Que cuando dos cuerpos interactúan, imaginemos que hay un vínculo, que supongamos que sea un resorte, podría ser cualquier otro vínculo, pero el cuerpo 1 y el cuerpo 2, si uno mide las aceleraciones, ya hasta ahora lo que nosotros conocemos es las aceleraciones. El principio de Match dice que la aceleración del cuerpo 1 es igual a menos la aceleración del cuerpo 2 y que toma en cuenta de que son magnitudes vectoriales. Pero es que esta oposición que hay no es solamente en sentido del valor de la aceleración, sino que hay una propiedad de la masa, una propiedad del cuerpo que vamos a llamar masa, de tal manera que lo que resultan iguales y opuestos es la relación entre las aceleraciones y esa cualidad del cuerpo que vamos a empezar a llamar masa inercial. Entonces, el principio de Match da validez a esta relación. Vamos a acomodarme por esto. O también de aquí, matemáticamente, si, digamos, esto es unidimensional, el movimiento, uno puede tomar de que A1 sobre A2 es igual a M1 sobre M2. Hay propiedades, entonces, de los cuerpos denominadas masas inerciales, de tal manera que la relación entre ellas es directamente proporcional a la relación de las aceleraciones de los cuerpos vinculados. Entonces, ¿cómo hacemos para esta nueva magnitud que aparece, que es la masa inercial como una cualidad del cuerpo? No hay otra que tomar una referencia patrón. O sea, acá en el sistema MKS de unidades vamos a tomar un cuerpo al cual le vamos a llamar que tiene una masa de referencia. Entonces, si, por ejemplo, la masa de referencia es la masa 1, la masa 2 va a quedar, para poder definirla, tengo que hacerla interactuar con la masa de referencia y me va a quedar que la masa del cuerpo 2 va a ser la masa de referencia multiplicada por la relación inversa de las aceleraciones. Entonces, así se define la masa. El signo menos, ¿a dónde se fue? Acá estamos tomando las relaciones en módulos. El signo menos es importante cuando en la práctica tiene relación este signo menos con el principio de acción y reacción, ¿no? Pero acá, a la hora de comparar las magnitudes, vamos a tomar los módulos. Por eso, no es que me olvidé a propósito el signo menos porque estoy tomando los módulos. Entonces, esto es para definir la masa inercial. Yo tengo que tomar, si a una masa determinada le digo que vale 1 kilogramo de masa inercial, la masa que interactúa para determinar es la masa 2, la tengo que interactuar con esta masa de referencia y
medir las aceleraciones y de esa forma determinar la masa m2. Por supuesto que uno reconoce que acá hay que hablar un poco de lo que es la ley de atracción gravitacional, ¿no? Uno se acostumbra a llamar masa a lo que normalmente, técnicamente es el peso, ¿no? Y uno cuando dice, bueno, esta masa, en realidad estoy hablando de una cantidad de material que es el peso, y porque lo peso en una balanza, y que la balanza me mide la interacción gravitacional entre un cuerpo y la masa entera de la Tierra. Entonces, no es tan simple la cosa, ¿no? Uno se acostumbra a decir la masa, bueno, son 2 kilogramos. Como va cuando va al almacén y dice, pide 2 kilos, a la verdulería, y pide 2 kilos de papa. Y lo pesa en la balanza y uno confía que ahí hay 2 kilos de masa. Entonces, no, por supuesto que no hace todo este tema del principio de Matz, no se pone a interactuar la papa con un kilogramo patrón, porque sería inapropiado, no sería práctico. Entonces va a la balanza, pero este tema de la equivalencia entre la masa inercial y la masa gravitacional requiere un buen tratamiento, requiere una cierta explicación que hasta ahora no la hemos expresado. Por otro lado, uno entiende que este tema de la masa inercial es una propiedad del cuerpo y que de alguna manera sintetiza la oposición al cambio en el movimiento. Fíjense que esto es fundamental. No es lo mismo tratar de cambiar el movimiento de un camión que tratar de cambiar el movimiento de una bicicleta. Evidentemente, el camión tiene mayor masa inercial y a la hora de interactuar con el camión o interactuar pechando la bicicleta, evidentemente no es lo mismo. El camión tiene mayor masa inercial y cuesta interactuar para cambiar el movimiento. Lo que estoy queriendo hacer es darle aceleración al camión, por ejemplo. Echándolo, pongamos que tuviésemos la suficiente fuerza, ¿no? Entonces, primero, entender el concepto de masa inercial. A partir de saber ya qué es la aceleración y que el principio de acción y reacción me dice que las interacciones son mutuas y opuestas entre sí, entre dos cuerpos, uno puede a partir de allí definir el concepto de fuerza. Porque ya acá podemos poner M1 y M2 y ya no C1 y C2 porque ya estamos describiendo la naturaleza inercial del cuerpo con la masa. Entonces, es decir, que dos masas que interactúan, principio de acción y reacción, las acciones dinámicas, les vamos a poner un nombre propio que va a ser fuerza, que esta fuerza, entonces, de acuerdo al principio de Mach, esto que está acá relacionando la aceleración con la masa y que son iguales y opuestas, son las fuerzas, las acciones dinámicas. Uno a partir de saber, de reconocer que es una masa inercial y de tener bien definida la masa inercial, puede a partir de allí definir que esta relación es la fuerza de interacción. Entonces, la fuerza
A ver. No, acá me equivoqué, ¿no? Disculpen, acá he planteado algo mal. No, no, acá lo he planteado mal, porque en realidad sería al revés. ¿Mm? M1 por A1 igual a M2 por A2. En realidad la relación fraccional que yo quería destacar, la relación fraccional importante definitoria es esta. ¿Mm? Incluso está al revés, disculpen, está al revés. Esto es M2 sobre M1. Y esto va en directo, o sea que estoy hasta las manos. Esta equivocación, disculpen. Bueno, la relación fraccional que yo quería destacar es esta, donde las relaciones de las aceleraciones es inversamente proporcional a las masas inerciales. He quedado acá plasmado, ¿no?, con la falla. Esta es la relación del principio de Mach, lo que me dice que esta relación fraccional de las aceleraciones es inversamente proporcional a una cualidad de la masa, denominada masa inercial, y que M1 es igual a M2 por A2 sobre A1. La definición en base a un patrón, un kilogramo masa, se deduce el valor de la masa M1. Entonces, a partir de esta relación fraccional, yo puedo reconocer que si paso este M1 multiplicando para acá y este A2 multiplicando para allá, me queda esto que está acá, y que le vamos a definir a eso como fuerza. O sea que a partir de allí, tomando en cuenta el concepto de masa inercial y el principio de acción y reacción, puedo definir el concepto de fuerza igual a masa por aceleración. Pero esta fuerza no es que venga del aire, sino que viene de la interacción entre dos cuerpos. Eso es fundamental entender, de que la fuerza no es un ente abstracto como muchas veces definen los libros de física de la secundaria, sobre todo los libros antiguos, sino que la fuerza deviene, es real, no es ningún ente abstracto, y que viene de la interacción entre cuerpos necesariamente. Necesariamente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que no hayan entendido del concepto de las leyes de Newton, pero quizás se hayan percatado por qué yo decía que a la tercera ley de Newton yo la pondría como segunda en orden, para después de ahí entender fuerza igual a masa por aceleración. O sea que esto que estamos repasando son principios fundamentales y conceptos fundamentales de la dinámica, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Más allá de la metida de pata, puede repetir el concepto de masa inercial. Bueno, el concepto de masa inercial viene a partir del principio de Mach. Y el principio de Mach es que se puede llevar a cabo experimentalmente. Interactúan dos cuerpos y se miden las aceleraciones. Y se dan cuenta que la relación entre las aceleraciones
es inversamente proporcional a una relación de una propiedad de los cuerpos que le vamos a empezar a llamar masa inercial. Y que acá lo que estoy sacando como resultado de la medición es simplemente una relación, una referida a otra. Entonces, si yo tomo como base, por ejemplo, que la masa M2 es una masa de referencia que le voy a empezar a llamar 1 kilogramo masa, yo puedo despejar M1 en base al valor de referencia, paso M1 multiplicando para acá, paso A2 multiplicando para acá, A1 dividiendo. Entonces puedo obtener la masa inercial M1 referida a la masa inercial M2, si a esta le llamé 1 kilogramo, si yo pudiese llevar a cabo en forma experimental la relación del principio de Mach, mido las aceleraciones y obtengo la masa inercial 1, referida a la masa inercial 2. Por eso, la masa en MKS es una unidad fundamental, porque una vez definida como referencia la masa de 1 kilogramo, para MKS es universal. Y el resto de los cuerpos que componen el universo se podrán definir su masa inercial en base a la masa de referencia. Y no va a hacer falta hacer la experiencia de Mach para medir las aceleraciones. ¿Por qué? Porque vamos a ver la clase que viene, la ley de atracción gravitacional, y vamos a definir entonces de que yo puedo comparar la fuerza-peso con las masas inerciales y hacer una especie de analogía. Y muchas veces voy a determinar el peso en una balanza, o sea que voy a medir el peso y lo voy a relacionar con la masa, como una medida de la cantidad de material. Pero eso viene después de trabajar un poco, ¿no? El concepto de masa inercial viene por el lado del principio de Mach. Y digamos que de acá viene el concepto de masa inercial como que es una capacidad o una cualidad del cuerpo de oponerse al cambio en el movimiento. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Bueno, en la clase que viene al principio vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a definir un sistema de referencia inercial porque desde ya les adelanto que un sistema de referencia inercial es aquel en que se cumplen las leyes de Newton. Hay sistemas de referencia donde no se cumplen las leyes de Newton, entonces esos sistemas de referencia los tenemos que tener bien identificados para que no nos engañen. Entonces, eso lo vamos a hablar en la clase que viene. ¿Sí? Vamos a dejar por acá porque ya estamos en hora y seguimos la clase que viene. Bueno, que tengan buena semana. Cualquier duda de lo que estamos hablando después me hacen la pregunta por el chat. Bueno, chao, hasta luego.